En esta lección vamos a hablar del profeta Nahum, y creo que no relato ningún secreto cuando digo que desde luego es uno de los libros menos conocidos del Antiguo Testamento. Y es una pena porque es un libro muy interesante, como espero que veremos en el curso de los próximos minutos. El profeta Nahum tenía una tarea hartamente complicada, y esto era predecir el hundimiento de uno de los imperios más importantes sobre la faz de la tierra, no solamente en aquel entonces, sino en todos los tiempos. Estamos hablando del imperio de los asirios. Y antes de entrar en los pormenores de esta profecía, me gustaría decir algunas cosas sobre este imperio de Asiria. Lo primero que vamos a tener que constatar es que la capital de Asiria es la ciudad de Nínive. Y efectivamente, cuando alguien escucha el nombre de Nínive, enseguida piensa en el profeta Jonás. Jonás predicó antes y había un avivamiento, había un arrepentimiento que nos cuenta el libro de Jonás, pero no fue el único profeta que en su momento profetizó en cuanto a Nínive. El otro, mucho menos conocido, es el profeta Nahum. Y bueno, entre la conexión de ambas profecías, de lo de Jonás y lo de Nahum, vamos a hablar un poco más adelante. Pero déjame hablar un poco sobre el imperio asirio. Asiria fue una de las potencias más poderosas de la antigüedad, que gobernó en la zona de Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y el Tigris, durante más de 2000 años. Bueno, no siempre fue un reino en su máxima expansión, pero un reino importante que a veces era mucho más grande, dominaba casi todo el Medio Oriente, y a veces mucho más pequeño, incluso sometido a otros reinos, como por ejemplo a Babilonia. La capital de Nínive la capital de Asiria es Nínive, y Nínive hoy se encuentra en esa parte del norte de Irak que llamamos el Kurdistán. Pues allí aún se pueden ver las ruinas de Nínive. El imperio se dividió en 3 periodos principales: el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio neo-asirio. Y es de este último, del tercer imperio, que vamos a hablar en ese contexto del profeta Nahum. El imperio se caracterizó por la expansión territorial y en su momento había soldados asirios hasta en Egipto. Entonces, un imperio muy grande, y además era uno de los pocos imperios que tenían un ejército permanente. Quiere decir, no solamente en tiempos de guerra la gente fueron llamados a las armas, sino el poder de Asiria radicó, entre otras cosas, que tenían un imperio continuo. Entonces, en el siglo VII antes de Cristo, y esto nos acerca ya al tiempo de Nahum, el imperio asirio estaba en su apogeo, pero también estaba debilitado por las luchas internas y las rebeliones que había en ciertas partes de su territorio. Y en este contexto, los medos y los babilonios formaron una coalición para derrotar al imperio asirio. Y finalmente, bueno, lo consiguieron, como pueden ver en el mapa un poco
donde se ubican estos pueblos. ¿Cómo se llevó a cabo esa acción? Pues los medos y los babilonios sitiaron Nínive, la capital del imperio asirio, en el año 612. Bueno, esto ya fue después del anuncio de la caída de Nínive en esta profecía. Después de un asedio prolongado, Nínive cayó, el imperio asirio llegó a su fin. O sea, una vez conquistada la capital, el resto del imperio no se mantuvo en pie. Los medos y los babilonios dividieron el territorio del imperio entre ellos. Por un lado, tenemos ahora el imperio neobabilónico, que pronto pues iba a ejercer su poder hasta los confines de Judá. Eran finalmente los babilonios que destruyeron la ciudad y el templo. Y en la parte oriental tenemos los medos, y los medos y los persas finalmente a su vez iban a derrotar el imperio babilónico. Pero esto no fue el único problema, pues quiero hablar un poco más de las características de ese imperio, porque forma el trasfondo de esta profecía que hoy vamos a estudiar. La caída del imperio asirio también fue el resultado de la corrupción y la falta de liderazgo efectivo. El imperio asirio había agotado sus recursos en guerras interminables y, lo que es peor, había perdido el apoyo de sus súbditos. La caída del imperio tuvo varias causas, pero esto era una de las causas más importantes. Pues la ciudad de Nínive, hablamos ya concretamente, era una ciudad impresionante, como sabemos de la profecía del profeta Jonás, con una rica historia. Dicho sea de paso, era también el centro de erudición. Los asirios tenían unos conocimientos impresionantes, por ejemplo, de las matemáticas, también de la astronomía, de la construcción. Pues la ciudad es muy antigua y se remonta a la ciudad de Asur, ya se menciona en la tabla de los pueblos en Génesis capítulo 10, y finalmente se convierte en la capital del imperio asirio en el siglo 7 antes de Cristo. 7 antes de Cristo, o sea, aproximadamente los tiempos de nuestro profeta Nahum. La ciudad estaba protegida por una muralla fortificada que tenía más de 12 kilómetros de largo y 15 metros de altura, o sea, algo bastante impresionante. Tenía un sistema avanzado de acueductos que suministraba agua a sus habitantes. Entonces, como se puede imaginar, una ciudad también fortificada, cuando cayó, tal y como el profeta Nahum había predicho, esto fue un evento importante en la historia del mundo antiguo. La ciudad fue saqueada y quemada hasta los cimientos por los medos y los babilonios. Se dice que los invasores mataron a todos los habitantes de la ciudad, incluidos mujeres y niños. La biblioteca real de Nínive, que contenía miles de tablillas cuneiformes, como podemos ver un ejemplo en la imagen, con información sobre historia, literatura, religión y ciencia, también fue saqueada y quemada. Y gracias a Dios y gracias por el trabajo de los arqueólogos, se han desenterrado muchas de estas tablillas de barro con su escritura cuneiforme. Pues, en resumen, la caída del imperio asirio fue un evento importante en la historia del mundo antiguo, y lo que es bastante más interesante es que había un profeta que lo predijo.
¿vale? Ese profeta Nahum que ahora vamos a estudiar. Pues espero que esta pequeña introducción nos ayude un poco a entender un poco mejor todo lo que rodea este libro, pues que recibe poca atención, infelizmente, pero es un libro realmente muy interesante. Bueno, ahora hablamos del libro mismo y hablamos de su autor, Nahum. El nombre significa en hebreo consuelo, posiblemente porque refleja el consuelo de su mensaje para los que sufrían bajo el dominio asirio. Su nombre va seguido, bueno, si leemos el versículo 1:1, dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Elcos quizás es una referencia a su lugar de nacimiento o donde profetizó, no lo sabemos. Los intentos para identificar este lugar, Elcos, no han tenido éxito. Y hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Por lo menos no lo sabemos por, digamos, hallazgos arqueológicos. Ahora, hay una cosa que es bastante interesante. Ustedes, sin darse cuenta, han pronunciado el nombre del profeta Nahum muchísimas veces. Y es cuando ustedes hablan de la ciudad de Cafarnaúm, ¿vale? Bueno, la ciudad que era, para decirlo así, el epicentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Cafarnaúm. Cafarnaúm en hebreo significa el pueblo de Nahum. Y esto es muy interesante porque esto podría remontarse a una antigua tradición que efectivamente en su momento el profeta Nahum viene de ahí. Cafarnaúm, esto significa el pueblo de Nahum o la aldea de Nahum. Entonces el testimonio interno del libro parece que nos indica que luego ese profeta estaba bien familiarizado con la vida en Judá. No sabemos exactamente cómo esto se llevó a cabo porque él tiene conocimientos bastante exactos de la situación en Judá y posiblemente esto era su área de actividad profética principal. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de los libros proféticos, el mensaje de Nahum, aunque arraigado en la persona y las circunstancias del profeta, va mucho más allá de sus circunstancias personales. Cuando hablamos de la fecha, y una vez más les remonto a la cronología de los reyes y los profetas de Israel y de Judá, que, bueno, para cada lección que estamos considerando nos sirve como orientación. Nos damos cuenta que Nahum lleva a cabo su ministerio en los tiempos de otros profetas que son Sofonías y Habacuc, y esto ciertamente es la razón por qué están agrupados juntos en la Biblia hebrea y también en nuestra Biblia. La profecía de Nahum puede fecharse entre la captura de Tebas por el rey asirio Asurbanipal en el año 663, la cual Nahum comunica como un evento pasado, y la caída de Nínive en el año 612, que Nahum presagia proféticamente. Vamos a leer ambos versículos porque son versículos claves. Primeramente vamos a mirar el capítulo 3, versículo 8, donde se habla de la caída de Tebas. Dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Bueno, hablando de Nínive, por cierto.
¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Quiere decir que él toma por hecho ya la caída de la ciudad. Y luego, en el mismo capítulo, en el versículo 5 al 7, o sea, son los capítulos, perdón, los versículos que preceden de forma inmediata este versículo 8, él habla de la caída de Nínive proféticamente, porque aún no ha pasado. Dice, heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Por cierto, muy curioso este juego de palabras, consoladores. Consuelo es el nombre del profeta. Quiere decir que entre estas fechas tenemos que buscar la actividad del profeta Nahum, una vez más, no es la fecha, 663 es la destrucción de Tebas que se menciona en el texto 3.8 y la caída de Nínive que aún está en el futuro, los versículos del capítulo 3, 5 al 7. Ahora, durante el periodo del siglo VII antes de Cristo, como lo dije en la introducción, em, se levantaron dos grandes crisis en el imperio asirio. Una vino de la amenaza de los medos y el avance de los escitos, otra tribu en la zona al norte, que sería la zona del Mar Negro aproximadamente. Y la otra crisis mayor fue la revuelta de Babilonia en el sur, bajo el liderazgo del hermano mayor de Asurbanipal, cuyo nombre era Shamash Shumukin. Y él a su vez fue apoyado por los elamitas, y los elamitas eran los pueblos de las tierras altas de Irán o de Persia. Las repercusiones de esta revuelta se experimentaron en lugares tan lejanos como en Israel y en Siria. Finalmente, esa revuelta fue suprimida a través de un terrible conflicto armado que sacudió a todo el imperio. Y resulta interesante una fecha antes o durante este periodo de gran inestabilidad para las actividades proféticas de Nahum. Ahora, debido a la destrucción de Tebas, esa ciudad tan importante en Egipto, habría estado aún fresca en la memoria de su audiencia una fecha posible para la profecía de Nahum se sitúa, pues por lo tanto, tal vez alrededor del año 660 o 650 antes de Cristo. Bueno, yo personalmente creo que nos dirigimos un poco más al año 650 y esto nos llevaría, como pueden ver en la tabla, al tiempo del rey Manasés, ese rey terrible, el rey Manasés en Israel. Fue ese rey que al inicio de su mandato fue el responsable de la muerte del profeta Isaías. Manasés, por cierto, Manasés de Judá fue un vasallo, quiere decir, tenía que pagar tributos a los asirios. Bien, entonces, Nahum es un libro que habla
de que nadie peca de forma impune. Esto es un principio que se aplica a cada uno de nosotros, pero también se aplica a las naciones. Aquí tenemos una nación, los asirios, que era una nación conocida por su extrema crueldad, y que en los ojos de muchos era prácticamente invencible. Y nos damos cuenta que nadie es invencible en los ojos de Dios, tampoco Asiria, tampoco los reinos grandes de hoy en día. Entonces, lo que tenemos en este libro es un anuncio de juicio contra Nínive, al mismo tiempo que Nahum también extiende la promesa de salvación acondicional a su propio pueblo, a Judá. Bien, entonces podemos ver que varios géneros literarios, de nuevo, como hemos ya podido hacer con otros profetas también en este libro, se pueden ver en el libro de Nahum. Por ejemplo, tenemos en el capítulo 1, en el versículo 2 al 8, un himno, ¿vale? Entonces, esto lo notamos si lo leemos en hebreo por la forma como esto se expresa. Entonces, es un himno. Luego tenemos oráculos de salvación, el cual ofrece un breve vistazo de un futuro más brillante para Judá. Y tal vez, bueno, vamos a leer esto, el capítulo 1, los versículos 12 al 15. Así ha dicho Yahvé, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados. Y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré jamás. Estas son palabras que se dirigen a Judá. Porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Yahvé que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Esto es una palabra contra Nínive. Y aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Bueno, esto está clavado casi del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Pues en este caso, obviamente, Nahum conoció esa profecía de Isaías, que ejerció su ministerio al inicio del periodo de reinado del rey Manasés de Judá, y ahora estamos al final. Celebra, oh Judá, dice en el versículo 15, capítulo 1, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Bueno, ya se ve aquí la caída de Nínive como algo definitivo. Sin embargo, aunque aquí tenemos un tono de salvación para Judá, el libro, en el libro prevalecen oráculos de juicio. Por ejemplo, los cantos de escarnio claramente dirigido a Nínive. Cito del capítulo 2, versículo 11 al 13, que es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no habrá quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Yahvé de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Bueno,
el mismo profeta se burla de Nínive como 3:1, ciudad sanguinaria, que pronto encontrará su ruina de manos de enemigos sin nombre. Ahora, estos oráculos fueron de hecho diseñados para los oídos de Judá mientras sufría bajo el yugo de los asirios. Hablamos un poco de los distintivos literarios de esta profecía. La profecía realmente tiene una estructura muy sencilla, es muy fácil de entender cómo está repartido el contenido. En el capítulo 1 tenemos un desarrollo gradual hacia el conflicto que se describe en los capítulos 2 y 3. Nahum describe la destrucción que le fue divinamente revelada con un ritmo vivido, corto, enfático, que compite con el relato de un corresponsal de guerra. O sea, él ve la destrucción de Nínive de forma tan clara que parece que lo está presenciando. Nahum trata el tema de la inminente caída de Nínive con una tenacidad implacable, usando imágenes y un lenguaje poético de más alto nivel. Pero una vez más nos damos cuenta que ese profeta domina el hebreo con maestría. Obviamente tiene una excelente educación. Implícitamente, Nahum expresa el alivio universal y el gozo de todo lo que sufrieron bajo el tirano despiadado. Y los asirios eran gente muy cruel. Entonces, no hay que asombrarse de que cuando cayó Nínive, los pueblos aplaudieron. Vamos a hablar de algunas características de este libro. El libro de Nahum tiene un doble título, si queremos. En el 1:1 leímos es llamado Profecía sobre Nínive y luego dice Libro de la visión de Nahum de Elcos. Profecía a menudo indica un mensaje divino de juicio contra las naciones o contra una nación extranjera específicamente. Visión se refiere muchas veces a una revelación sobrenatural a la vista o el oído interior del profeta. A veces un profeta era instruido a escribir un mensaje específico o incluso todas las palabras que el Señor requería que hablara. Entonces la forma escrita daba un fuerte testimonio adicional a la certeza del cumplimiento de esas declaraciones. Y esto parece que ha pasado aquí también. Todo lo que dijo el profeta como testimonio fue puesto por escrito. Entonces, el título doble, para decirlo así, de la profecía es la clara confirmación de la autenticidad de este oráculo sobre lo que iba a pasar a Nínive y además declara que el juicio sobre Nínive es irremediable y absolutamente certero. Como un verdadero profeta de Yahvé, Nahum era plenamente consciente de que el Señor, el Dios incomparable y todopoderoso, tenía un dominio universal sobre los reinos de este mundo. Y este libro a menudo menospreciado en el sentido de que es pequeño y poca gente predica sobre Nahum, nos proporciona
un importante elemento clave para entender la historia pasada, presente y futura. Una vez más digo, nos aclara la historia de Nínive, pero nos aclara la historia de todas las naciones habidos y por haber, porque todos correrán la misma suerte. Y esto es la historia de este mundo. Si una nación se levanta y se enorgullece por su soberbia, también llegará el momento de la caída. Es muy interesante que en el himno de apertura, que ya he mencionado, el capítulo 1, los versículos 2 a 8, especialmente en el 1, 2 a 3, aprendemos que el gobierno del Señor en la historia concuerda con su carácter como el Dios del pacto. Dios exige sumisión total en todas las partes, de todos, no solamente de Israel o de Judá, sino de todos los pueblos. Es particularmente importante porque Nínive ya tenía su oportunidad, como voy a mencionar en un momento con un poco más de detalle. Entonces, rechazar las exigencias de Dios establecidas en su ley lleva no solamente a las consecuencias de caos y de juicio, sino también de forma inevitable provoca la ira de Dios, lo cual resulta en una justa retribución. Si alguien piensa que eso solamente es cuestión del pasado, se equivoca. Este principio sigue válido de la misma manera como una persona individual es responsable delante de su Dios. De la misma manera, un pueblo, cuando desobedece a Dios, es responsable delante de su Creador. Ahora, la paciencia de Dios que se menciona en el versículo 1:3, cuando dice, Yahvé es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, digamos, esa paciencia divina no se debe de malentender como debilidad. El pecado colectivo y también el pecado individual no queda sin castigo. Dios ordena en el último instante todos los acontecimientos y todos los eventos de la historia, porque Él es el soberano sobre las naciones. Nahum, en ese sentido, proclamó la inminente destrucción de Nínive como el justo juicio de Dios e invitó a su pueblo a celebrar este evento mucho antes de que tuviera lugar. Es muy interesante, o sea, desde el punto de vista de Nahum, el destino de Nínive, de Asiria, ya fue cerrado y decidido, y es tan cierto como ya se puede empezar a celebrar el acontecimiento. Nínive se nos relata y se nos presenta aquí como una capital perversa, engañosa, con un afán desmedido, una ciudad arrogante y inescrupuloso por el poder y la supremacía manifestado en un belicismo despiadado. Eso es lo que caracterizó a esa nación. Además de sus abusos militares, Nínive fue condenada por sus prácticas comerciales engañosas y su materialismo insaciable. Por ejemplo, en el versículo 3:16 dice, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Entonces luego
leímos como Nahum anuncia el juicio. Contra esta ciudad malvada, Nahum pronuncia el mensaje de que ningún poder terrenal que desafíe la ley de Dios escapará finalmente de su juicio. Y esto me parece tan importante que me gustaría eh, echar otra vez un vistazo, en este caso al versículo 14 del capítulo 1, donde dice: Mas acerca de ti mandará Yahvé que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, y allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Asiria no tenían un pacto con Dios, y sin embargo Dios juzga a esta nación. No lo olvides que Dios puede hacer lo mismo con tu nación, con la mía, donde residimos ahora, si desobedece a las leyes de Dios. Tanto para su audiencia original como para todos los lectores posteriores, Nahum retrató vívidamente la ira de Dios, cuyo camino está en el torbellino y la tempestad. El mismo libro, sin embargo, también proclama la bondad de Dios. En el versículo 1:7, donde leemos: Yahvé es bueno, fortalece en el día de la angustia, conoce a los que en él confían. Vaya una promesa de gran consuelo. Sin embargo, el juicio que él anuncia no es la última palabra del Señor a través de Nahum. Ese juicio retributivo de Dios contra Asiria también es un juicio redentivo. Bueno, esto es lo interesante. Después del juicio viene la salvación. Dios promueve sus propósitos amorosos y las promesas de su pacto para con su pueblo. Él destruye las fuerzas del mal con el propósito de crear un mundo de paz y bienestar duradero a sus condiciones. Ahora vamos a ver cómo este pequeño libro se comenta y se menciona en otras partes de la Biblia. En muchos aspectos, y ahora llegamos a esa conexión del libro con el libro de Jonás. En muchos aspectos, Nahum provee una secuela a la profecía de Jonás. Jonás anunció en los tiempos de probablemente Jeroboam II el juicio inminente sobre la ciudad de Nínive. Estamos hablando, pues, posiblemente del año 750. Bueno, lo hablamos en su momento antes de Cristo. Y nos damos cuenta que efectivamente había un arrepentimiento. Lo expliqué en la lección sobre Jonás. Incluso hablamos del rey que promovió la creencia en el único Dios creador. Había un arrepentimiento. Dios no dejó caer su juicio en su momento, pero unos años más tarde, si esto ocurre en el año 750, y vamos a suponer que ahora estamos en una época, unos 90 o 100 años después de esto, ya no había quedado nada. Era un avivamiento, un arrepentimiento, pero que pronto, infelizmente, los ninivitas volvieron a sus andadas. Cuando Jonás profetizó más de un siglo antes, o aproximadamente un siglo antes, el Señor extendió su misericordia a la arrepentida ciudad de Nínive. Por cierto, para disgusto del profeta, porque el profeta Jonás no estaba
muy conforme con ese procedimiento de Dios. Pero bueno, pasaron los años y Asiria adoptó nuevamente una política expansionista, cruel, despiadada y obviamente echaron por la borda todos sus juramentos de fidelidad a las leyes del Señor. O sea, del arrepentimiento no había quedado nada. Por consiguiente, la ciudad cayó nuevamente bajo condenación divina. Esto, por cierto, nos enseña una lección importante. Si en algún momento Dios en su gracia da un periodo de avivamiento a una nación, esa nación se sana, pero si luego otra vez tira por la borda lo conseguido, pues el juicio que resulta de esta obstinación será aún mucho más grande. Vivimos en tiempos así, pero no es el tema de esta introducción a los profetas menores. Dios había usado los asirios para castigar a Israel y a Judá, pero su objetivo no era aniquilar ni a Israel ni a Judá. Los asirios fueron demasiado lejos y su arrogancia los guiará o los ha guiado a su justa recompensa. La caída de Nínive proporciona el escenario para la preservación de un remanente del pueblo de Dios hasta la venida del Mesías. Y aunque el juicio inminente de Dios es un tema importante de la teología del Nuevo Testamento, aún no es citado de forma explícita en el Nuevo Testamento. Bueno, acaba de mencionar la referencia de Nahum 1:15, que es prácticamente paralela a lo que tenemos en Isaías 52:7, pero es más probable, creo yo, que el apóstol Pablo cite a Romanos. No obstante, pues vemos esa interesante conexión que Nahum conoció obviamente la profecía de Isaías. Ahora, no hay referencias mesiánicas directas en Nahum, sin embargo, la exhortación a celebrar sus fiestas en el 1:15 animó a los fieles en la tierra de Judá a esperar a aquel que cumpliría todo lo simbolizado en las fiestas. Bueno, aquellos que están familiarizados con el mensaje del libro de la visión de Nahum entenderán mejor la necesidad de la cruz de Jesucristo, el Hijo del Dios celoso y vengador. Serán capaces de proclamar desde este libro a Cristo glorificado, a quien le ha sido dado, a quien le ha sido dada toda la autoridad en el cielo y en la tierra. No hay que olvidar que el mismo Dios que trajo el juicio sobre Nínive también es el Dios que finalmente traerá el juicio sobre cualquier nación que se le pone en el camino. Bien, entonces esto es la profecía de Nahum y esto nos lleva finalmente simplemente a echar un vistazo breve al bosquejo. Una vez más digo que es muy fácil, también muy fácil de tanto de recordar como luego también es muy fácil de ver. Hay tres partes, bueno, aparte de la introducción del primer versículo. Hay tres partes. La primera parte prácticamente cubre el capítulo 1. Y en ese capítulo 1 vemos que el juez de Nínive es juez justo, pero también misericordioso. Luego, en la segunda parte, que es el capítulo 2, vemos la impotencia de este pueblo
de los asirios ante el ejército del Señor. Y finalmente en el capítulo 3 se nos habla de la destrucción de Nínive. Entonces nos damos cuenta cómo esto realmente va subiendo de tono. Entonces podemos decir que hay que tomar en cuenta que efectivamente el pueblo de Dios es un pueblo que siempre se expone a la certeza de que su Dios cuidará de él. Entonces, el mensaje de Nahum para el pueblo de Dios es un mensaje de consuelo. Por eso el profeta lleva ese nombre, en ese caso el nombre es programa. En primer lugar, aquellos que afligen al pueblo de Dios serán juzgados. Y por otro lado, para aquellos que son afligidos, Dios es una fortaleza en tiempos de gran tristeza. Versículo 7, el capítulo 1. Yahvé es buena fortaleza en el día de la angustia, conoce a los que en él confían. Tiempos angustiosos, pues allí tienes a tu Dios como fortaleza. Pero también el mensaje de Nahum es para aquellos que hacen lo malo, es como un aviso serio. No te fíes que a tus antepasados se ha mostrado misericordia, como en los tiempos de Jonás. La misericordia, si no se corresponde, pronto se convertirá en juicio. El Señor puede estar lleno de gracia, de misericordia, lento para la ira, pero el día del juicio vendrá. Que nadie se engañe. Una vez más, no hay que fiarse en lo que nuestros antepasados hayan conseguido, sino hay que ver si el fruto del arrepentimiento también está en nosotros. Pues a mí las palabras de Nahum me recuerdan a lo que Pablo escribió en Romanos 11:22. Por lo tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Ambas cosas hay que tomar en cuenta. Y esto es una de las cosas que esta preciosa profecía nos está indicando. Y así la podríamos resumir. Juicio por un lado, misericordia de Dios por otro lado. Pero si miramos hoy, las ruinas de Nínive quedan ahí hasta el día de hoy, como recuerdo de que el juicio de Dios es inquebrantable, inescapable. Vamos a terminar ese tiempo en oración. Señor, gracias te damos por esa profecía de Nahum, este pequeño libro que realmente lo podemos leer en 15 minutos. Es un libro que nos habla de verdades muy profundas. Qué pena, Señor, que tan pocas veces se predica sobre este libro que tiene tanta aplicación para nosotros hoy en día. Te pido, Señor, por mis estudiantes que les sea de bendición lo que hablamos hoy y que el estudio profundice su conocimiento y su capacidad de predicar sobre este libro. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y gloria. Amén. Que Dios te bendiga.